Sí, un poquito como Perfecto, allá, ¿no? estamos en Facebook. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, por haber venido el día de hoy. Hoy día ya se nos pasó toda la semana de una vez, ya viernes 23. Hermanas, por haber. Así que vamos a comenzar. Quiero pedirles que los que tienen su micrófono abierto, que todavía, que por favor lo cierren o lo apaguen, ¿ya? Por favor, para que entonces demos inicio a la clase del día de hoy, a la sesión de este día, en la cual va a traernos el tema. Interesantes temas, por supuesto, tenemos todos los días de diferentes hermanos. El día de hoy, nuevamente, nuestro hermano Oscar Rivadeneira. Así que muchísimas gracias por por traernos el tema del día. Ahí viene el hermano Eduard Alvarado desde allá de Colombia. También viene entrando. Muchísimas gracias por estar aquí, nuestro hermano Ivar. A todos los hermanos, nuestro hermano Marvin, a nuestro hermano Waldo, a todos los hermanos, al hermano Jorge, hermano Cristian Jara, a todos los que entran desde Guatemala también. Bueno, los Estados Unidos, ahí nuestro hermano Gilbert también. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, siempre apoyándonos todos ustedes con su presencia. Gracias por estar junto con nosotros para poder compartir la palabra del Señor. Vamos a tener una oración entonces el día de hoy, antes de comenzar y antes de darle el pase a nuestro hermano Oscar. Y quisiera saber si alguien de ustedes tiene alguna petición de oración mientras yo le doy la entrada, la admisión a la hermana Marta. Bien, me lo pueden decir, por favor, no hay problema. Oraciones, hermanito, por mi esposa Jacqueline Reyes Por su y esposa Jacqueline Rey. por mi salud, por favor. Bien, por nuestro hermano Miguel Valle y su esposa Jacqueline Reyes. Quisiera pedir en esta ocasión a nuestro Sí, hermano Oswaldo Moreno. Hermanito, si usted sería tan gentil de llevarnos en una oración, por favor. sí, Hermanito, yo también quiero oraciones. Se lo sí. puede decir al hermano Oswaldo ahí, hermanita querida, por favor. A ver, hermanito Waldo, anote, porque son bien largas. Ve lo que dice el hermano Néstor. Bueno, dígame. Adelante. Oraciones por la hermanita Ana María Pavón, por sus ojitos, por salud. Y Ana- oraciones también a por ver, mi a ver, a nieto, ver. Un momentito. por Ana María Pavón. Pavón, sí, por salud. Y por Pavón. Moisésito, mi nieto, por favor, hermanito. Por Muy Moisés. bien. Por Muchas gracias, Moisés, hermano. Muchas nieto. gracias. Como dijo que era un montón. Bueno, por mi esposa. También por la esposa, por el hermano Miguel Valle y su esposa. Hermanito, También. hermano Oscar, quiero pedir la oración por la hermana Vicenta de Ayala, que se metió un clavo y tiene diabetes y el pie se le ha puesto moradito. Por favor, Her- sus oraciones. hermana, ¿cómo se llama la hermana? Vicenta Vicenta Ayala. Ayala. Sí. Vicenta Ayala. Por su Ok. salud, para que se recupere de ese accidente que tuvo ahí. Bueno. Bueno, vamos a iniciar con el favor de Dios. Ujú, sí. Oremos, hermanos, A ver, nuestro pero un poquito, Padre. perdón, disculpe que lo Dígame, interrumpió. Lo que pasa es que la hermana Yolanda quería decir algo, pero tiene su micrófono apagado. Disculpe, hermano. no se preocupe. Lo apagué, ¿verdad? Sí. Yo pido oraciones por mi salud, hermano, y porque Dios siempre me acompañe, porque ve el domingo que ya me iba al culto, me caí, fui a Ay, zumbar hasta por hermanita. allá, como que siempre me pone trampas el malo, pero le pido a Dios que yo siga mejor y me pueda reunir el domingo. Y Amén. mañana tengo reunión aquí en mi casa, y que Muy sea bien. Dios el que me ayude siempre. Únicamente, hermano, gracias. Amén, Gracias. hermana. Ahora sí, hermanito, disculpe la interrupción. Muy Hermano bien, vamos. Gilbert. Gilbert, Ah, Gilbert. Sí, hermano hermano, Gilbert. mire, me animo a pedir por la reunión, el estudio de mañana en la mañana. Tenemos ese tema tan importante. Estamos en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Vamos a entrar al tema de los ancianos. Y creo que es un tema realmente importante, de mucha madurez para la iglesia. Así que bueno, que podamos asistir la mayoría, todos los habituales y de paso a los que lo están dudando, que podamos tener buena asistencia y una buena reunión. Ok, hermano. Gracias. Vamos a orar, por favor. Muchas gracias. Nuestro Padre y Dios, que moras en los cielos, santificado, glorificado sea su santo y bendito nombre.
Te damos gracias, Padre, porque nos has dado la vida, nos has dado la salud, nos has dado enfermedad, nos has permitido circunstancias en nuestras vidas para que por medio de ellas podamos aprender, Padre, a confiar en ti y saber de que tú eres nuestro médico por excelencia y serás el único que nos podrás ayudar en todas nuestras enfermedades. Queremos orar en esta hora por Ana María Pavón, bendito Padre Celestial, que usted pueda obrar en ella en cuanto a su salud, como también por Moisés, el nieto de nuestra hermana, que usted lo ayude, bendito Padre Celestial, para que él pueda ser un hijo obediente de acuerdo a tu voluntad y que ella como abuelita, Señor, pueda enseñarle el camino que él debe seguir y trazar como lo hizo la abuela Loida y Eunice, padre, ante Timoteo, para que llegara a ser un hombre como lo es Timoteo en esas cartas bíblicas. También, oh Dios, te pedimos por la hermana Yolanda, padre, que sufrió un accidente, pues tiene que se clavó un clavo, padre, en su pie. Oramos y pedimos que sean diligentes con ella, que por favor vayan y le puedan poner la vacuna contra el tétano, bendito Dios, y que por favor puedan verle su herida a tiempo y sanársela, Padre, usted, de acuerdo a su voluntad. Esperamos de que le ayudes a nuestra hermana, bendito Padre Celestial. Te pido también por mi esposa, para que usted le ayude, Padre, en sus enfermedades, sus dolencias por mi persona, Padre, para que usted me ayude con mis problemas renales, oh Dios, y que mi problema de columna pueda, Señor, seguir yo soportando, Padre, esta aflicción y que si es tu voluntad puedan tomar en cuenta los médicos la cirugía y que se pueda dar. También, Dios Padre, oramos por la hermana Vicenta Ayala. Te suplicamos de que le ayudes y que le guardes y le protejas en todo cuanto ella necesite. Y por el estudio de mañana sábado, si es que usted nos da la vida, para que puedas permitir, bendito Padre Celestial, que podamos entrar al estudio, Padre, para que podamos hablar sobre los ancianos, Padre, en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Te pedimos, Señor, de que su voluntad sea con nosotros, que todas las peticiones que te hemos hecho, usted la pueda responder de acuerdo a su voluntad, pero también oramos y pedimos por nuestro hermano Oscar Villarreneira para que usted le ayude a él a recordar lo que ha estudiado. Y gracias por la disposición que tuvo, Padre, de tomar en cuenta esta noche esta clase. Y gracias, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos conforme a su voluntad. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Oswaldo, por habernos traído la oración de inicio entonces este día viernes y vamos a pasar entonces con el tema del día de hoy con nuestro hermano Oscar Rivadeneira desde Valdivia, sur de Chile, hermano. Espero que no se estén muriendo de frío. Hola hermanos, buenas noches o buenas tardes, un gusto saludarlos. Veo a hermanitos que hace tiempo no veía, mi hermano Marvin ahí, un abrazo fraternal a la distancia. Y bueno, y cada uno de mis hermanos, hermano Oswaldo, mi hermano Waldo Sánchez también ahí, ¿no? Y bien, a mis hermanos, hermanas, un cordial saludo, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi hermano Cristian también que estuvo medio delicadito de salud, me alegro mucho que esté ya, hablemos ya en pie junto con la familia. Y bien, vamos a tratar de que este estudio de esta noche nos sirva a todos, ¿verdad?, para poder conocer algo más acerca de las escrituras, estas escrituras que son una fuente inagotable de conocimiento y sabiduría, y eso de alguna otra manera nos deja claro, ¿verdad?, que si hubiera sido por la misericordia de Dios, ¿no?, que está reflejada en cada palabra y en cada letra de este libro, pues este libro hubiera sido, hablemos, eliminado hace mucho tiempo, ¿no? Pero está aquí por un propósito y obviamente que el propósito que de alguna u otra manera busca la palabra es que podamos llegar al cielo. Ese yo creo que es el único gran propósito que tiene, ¿no es cierto?, las escrituras, especialmente el Evangelio.
Y cada ejemplo y cada personaje y cada historia de la Biblia, que es lo que he estado señalando ya hace 2 lunes atrás, no tan solo están como historias bonitas de fábulas, sí, o de entretención, sino que hay una lección que de alguna otra manera nos invita a nosotros a imitar, ¿no? Y tiene un fundamento, tiene un sentido, y por eso que Dios lo puso ahí y se menciona muchas veces hasta con lujo de detalle, para que nosotros podamos entender que hay un propósito superior en este mundo, más allá, ¿no es cierto?, de las necesidades materiales que cada uno pueda tener, o necesidades o deseos o aspiraciones materiales. Hoy día vamos a seguir hablando un poquito más de David, y el subtítulo de hablemos por qué David, y yo puse ahí, Dios pesa los corazones, ¿no? Hemos estado o he estado compartiendo con ustedes esta historia de David con un ángulo distinto desde el punto de vista de poder, hablemos, abordar a este gran rey desde un ángulo más como persona, viéndolo por qué está ahí, viendo cuáles fueron sus características fundamentales, por qué el Señor lo ama, lo amó y lo menciona tanto a David. Ah, como lo he dicho también anteriormente, rompiendo un poco los paradigmas de también ver solamente a David como ese rey que enfrentó a un gran gigante, o ese rey que cometió pecado, ¿no? O que es el escritor de salmos, sino que es un David que de repente tiene deseos, anhelos, o tuvo deseos y anhelos como cada uno de nosotros, y que de alguna u otra manera ganó un sitial, ¿verdad?, allá en los cielos. Voy a compartir pantalla, mis hermanos, si me lo permite mi hermano Ernest. ¿Sí? ¿Está listo? Ok. Tengo aquí una presentación. Aquí creo que está esta. Compartir. Aquí está. Ah, no era eso. A ver. Ahí sí. Bien. Como le decía yo anteriormente, el deseo básicamente, y hoy día es como la tercera lección, no quiero decir que es la lección final, porque yo creo que hay mucho más, ¿no es cierto?, historia, o mucho más, hablemos, currículum, por decirlo así, de David, que uno pudiese abordar desde el punto de vista para poder crecer espiritualmente. Pero ¿por qué yo le puse hoy día Dios pesa los corazones? Porque indudablemente nosotros tenemos que, o yo pienso que tenemos que abordar un poco, ¿no es cierto?, la elección de Dios en relación a 3 reyes, en este caso, ¿no es cierto?, Saúl, David y en este caso también Salomón. Quiero yo un poco hablar de Saúl, ¿ya? También es un personaje que generalmente nos acordamos de él porque pecó, porque de alguna u otra manera traicionó obviamente la voluntad de Dios al ser elegido rey. Y de alguna forma también uno podría pensar, y bueno, Dios se equivocó al elegir a Saúl, cometió un error, ¿no? Inmediatamente podría aparecer esa idea. Pues vamos a hablar un poquito de este rey Saúl, y fíjese que la elección de Saúl es bien interesante, ¿no? Ahí en 1 Samuel capítulo 9, versículo, hablemos del 15 al 18, dice así: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado, dice, al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará, dice, a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado, dice, a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. De alguna u otra manera, mis hermanos, aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, la elección de Dios acerca de este rey. Y fíjense que lo primero que tenemos que destacar, que este Saúl era un hombre fuerte, con una mentalidad guerrera, porque era de la tribu de Benjamín. Generalmente los guerreros venían de la tribu de Benjamín, era una tribu muy, muy pequeña en relación a las demás, ¿no es cierto?, del reino de Israel, pero eran hombres muy fuertes.
eran hombres de guerra. El pueblo en ese momento también estaba en peligro, estaban hablemos, posiblemente ser invadidos por los filisteos, y entonces se necesitaba un rey que tuviese de alguna u otra manera la fuerza para poder armar un ejército y enfrentarse, ¿no es cierto?, a los filisteos. En la elección entonces de Dios hacia este Saúl era de una otra manera, ¿no es cierto?, pensando en que este hombre, llamado Saúl, iba a tener un corazón dispuesto a poder de alguna forma proteger a su pueblo y por sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, escuchar a Dios que había de alguna forma entregado la confianza para que este hombre pudiese ser entonces el primer rey del pueblo de Israel. Por eso que nuevamente, ¿no es cierto? Cuando uno sigue la historia y uno sigue de alguna u otra manera el mensaje, ¿no es cierto? Podemos pensar, ¿Dios se equivocó en elegir a Saúl? Y la verdad es que aparece ahí una frase que dice, Dios no manipula los corazones de los hombres. No hay ninguna evidencia, mis hermanos, que cuando Saúl fue elegido, cuando Saúl fuera elegido, no tuviese un corazón bueno. Si no hubiese tenido un corazón bueno, simplemente no hubiese sido elegido por Dios. Lo que pasa muchas veces, y nos pasa a nosotros también, es que en el transcurso de la vida y en el transcurso de nuestro crecimiento, muchas veces nos contaminamos. Pasamos a ser de buenas personas, muchas veces a personas que somos desechados por Dios. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta, porque Saúl no se daba cuenta ni quiso aceptar que Dios lo había desechado. Saúl fue un hombre que después que vio, ¿no es cierto?, la grandeza y el poder, y fue hombre de guerra que vencía, no porque él, hablemos, fuese poderoso, sino porque detrás de él estaba Jehová por sobre todas las cosas. Él vencía a los enemigos por gracia y misericordia de Dios, ¿no? Él creyó entonces que ahora él era el hombre que estaba sacando a este rey, a este reinado, ¿no es cierto?, adelante. No consultaba al Señor, no consultaba a Samuel tampoco, que era el profeta, simplemente tomaba determinaciones por sí solo. Y fue transformando ese corazón bueno, ¿no es cierto?, a un corazón que iba a ser desechado entonces por Dios. Por eso que de alguna forma nosotros tenemos que tener cuidado también de no mirar esta historia, por ejemplo, de Saúl solamente como, vuelvo a repetir, como una bella historia, sino que hay una lección detrás. El Señor siempre va a respetar, mis hermanos, nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Pero también Dios sabe que nos ha entregado, ¿no es cierto?, la suficiente sabiduría siempre, no algunas veces, sino que siempre para tomar buenas decisiones. Y cuando uno toma malas decisiones, pues uno tiene que hacerse responsable. Por esa razón, entonces, ¿no es cierto? Saúl, entonces, fue rechazado por Dios, porque Dios se dio cuenta, entonces, que este hombre lo único que hacía era tomar determinaciones por sí solo y no considerar a Dios para nada. Fíjese que este error no tan solo lo cometen los reyes, también lo cometemos nosotros. En algunos momentos también yo he repetido en las lecciones anteriores que muchas veces nosotros tomamos decisiones de manera individual o unipersonal y cuando estamos en aprieto porque esas decisiones nos han provocado problemas, recién entonces pedimos a Dios oración para que nos ayude, ¿no? Señor, sácanos de este problema o sácame de este problema o sácame de esta dificultad. Es como aquellas personas, ¿no es cierto?, que han fumado toda la vida, van al médico y le dicen, Señor, usted tiene cáncer, pero ¿cómo voy a tener cáncer? Haga algo por mí. Pero si lo pasó bien durante toda la vida fumando, entonces, ¿qué quiere ahora? Ya tiene el cáncer metido en su cuerpo y así llore o patalee, como decimos aquí en Chile, ¿no es cierto? La verdad es que no van a poder hacer nada los médicos porque hablemos ya su cuerpo está malogrado, ¿no? Pero uno puede decir, es que él no sabía que el cigarrillo produce cáncer. Bueno, yo creo que lo sabía. El punto es que no consideró el consejo, la advertencia. Bueno, lo mismo pasa con el ser humano. Fíjense que con nosotros, especialmente también con los cristianos, muchas veces nos sentimos afligidos por decisiones que hemos tomado unilateralmente y cuando nos vemos en aflicción, recurrimos a Dios a pedir ayuda y cuando no llega esa ayuda, entre comillas, nos enojamos con Dios y nos vamos de su lado. No. Entonces la característica del ser humano es así. Por eso que dice, Dios no manipula los corazones de los hombres
considerando que la palabra corazones tiene que ver con los pensamientos y las decisiones del hombre. Dios no manipuló el corazón, hablemos de Saúl como rey, y por eso que de alguna u otra manera nosotros estamos viendo, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, cómo Dios desecha entonces a este rey. ¿Qué dice ahí en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, dice, no has guardado lo que Jehová, dice, te mandó. Entonces, lo que de alguna otra manera quiero de alguna forma transmitir a través de este estudio es que tenemos que tener cuidado, porque así como el Señor desechó a Saúl, ¿no es cierto? ¿No es cierto? También me puede desechar a mí. Y fíjese que las características son bien básicas acá. Fíjese que Jehová dice, ha buscado un varón conforme, dice, a su corazón. O sea, el corazón de Saúl fue transformado de tal manera que ya no estaba rindiendo o no estaba a la altura de lo que Dios deseaba de él. Entonces dice aquí el texto, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe en su pueblo, por cuanto dice, tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La obediencia a los mandamientos de Dios entonces son fundamentales para él. No es un voluntariado una vez que uno se convierta al Señor, que se bautiza al Señor. Bueno, tiene que estar consciente entonces que somos personas que debemos guardar todos sus mandamientos. Y entonces el Señor, ¿verdad? De alguna u otra manera, este versículo es sumamente importante para darnos cuenta, ¿no es cierto?, el carácter de Dios. Lo desechó. Lo desechó. Por eso es que nosotros, de alguna u otra manera, mis hermanos, no nos podemos estar engañando cuando, ¿no es cierto?, estamos en un tirijala en cuanto a obedecer o no obedecer, si esto me conviene o no me conviene, si estamos bien o no estamos bien. O estar haciendo trámites cuando el Señor está dando una orden directa de lo que debo hacer yo como hombre, como cristiano, ¿verdad? Y siendo parte de una iglesia. Por eso que en 1 Corintios, capítulo 10, verso 12, dice así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Y aquí, ¿no es cierto?, estamos viendo el ejemplo precisamente con un rey que tenía todo el poder, que tenía todo, hablemos, la vanguardia encima. Sin embargo, el Señor dice que lo desechó, porque simplemente no había guardado sus mandamientos. Entonces, muchas veces, mis hermanos, nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos haciendo las cosas bien para Dios, pero la verdad es que estamos muy lejos de hacer las cosas bien. Ahora, ese es el análisis que cada uno tiene que hacer. Por eso que, fíjese que yo puedo ser una persona, mis hermanos, que yo puedo ir a adorar a Dios todos los domingos, cantar hermoso, dar tremendas ofrendas, ¿no es cierto? Mostrarme espiritualmente delante de todos mis hermanos, pero el Señor mira lo que no mira el hombre, que es el corazón. Y fíjese que ahí, siguiendo con Saúl, ¿no es cierto? Saúl podía mostrarse delante de los hombres como un hombre que amaba a Dios y que hablaba en el nombre de Dios. Pero fíjese lo que pasa ahí en 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, cuando dice, y Samuel dijo, se complacerá, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, ¿de qué me sirve o de qué le sirvió a Saúl, por ejemplo, tanto sacrificio y tantas cosas a Dios, cuando ya Dios de alguna otra manera se había dado cuenta que todo lo que hacía este hombre era simplemente una pantalla? Y de alguna forma aquí Samuel, perdón, el profeta, en el capítulo 15, 1 Samuel, verso 22, dice, ¿es que acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se le obedezca la palabra, dice, de Jehová? O de alguna otra manera, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El prestar atención aquí, al mundo, a las cosas materiales,
o prestar atención a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, poder darnos cuenta que el Señor está, hablemos, vivo en cada uno de nosotros, a través de su palabra, a través del consejo. Por eso yo empecé diciendo este libro maravilloso que está lleno de consejos, lleno de ejemplos, pero que está ahí buscando, ¿no es cierto?, o teniendo un objetivo fundamental que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Por eso que de alguna forma, ¿no es cierto?, podemos entonces responder, ¿por qué Dios elige a David? Bueno, acá hay una primera respuesta, porque de alguna u otra manera Saúl ya dejó de pensar de que Dios era importante. Y entonces aparece, ¿no es cierto?, este David, que pasó de un pastor de ovejas a ser uno de los reyes más importantes de Israel, y que además sobre sus hombros fue bendecido, ¿no es cierto?, con una de las promesas más maravillosas, que de su linaje iba a llegar el Mesías. Y eso no fue solamente un regalo que solamente le dio Dios porque, hablemos, se le ocurrió a él, ¿no es cierto?, sino porque se lo ganó. Por eso que de alguna forma, ¿no es cierto?, estamos viendo esta situación, y nuevamente ahí en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es lo que le dijo Jehová a Saúl, por ser obstinado, por ser rebelde. Entonces el Señor nos puede a nosotros rechazar por rebeldía y obstinación, por ser tropiezo muchas veces delante de Dios. Entonces fíjese que cuando uno lee estos textos, mis hermanos, uno se puede empezar a dar cuenta que Dios tiene límites. Sin duda alguna que Dios tiene límites. Y más vale estar bastante lejos de ese límite, porque el Señor, tal y cual como lo dice ahí, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Fíjese, ¿quién había desechado la palabra? Saúl lo había desechado. Primero, ¿quién desechó primero a Dios? ¿Dios a Saúl o Saúl a Dios? Bueno, Saúl, ¿no es cierto? Porque cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, de alguna forma, el texto me está cambiando ciertos paradigmas en cuanto a poder yo hacerme víctima de, que ya Dios ya no me ama, que ya Dios no me considera. No. ¿Quién desecha? ¿Quién se aleja? ¿Quién deja? El hombre. Dios no lo hace. Por esa triste razón, entonces nos encontramos con una situación triste de este Saúl. Y fíjese que es una situación que no tuvo reversa. Pero de alguna u otra manera, fíjese que, ¿cuál sería entonces la gran diferencia entre el corazón, ¿verdad?, de Saúl y el corazón de David? Ambos hombres fueron elegidos por Dios bajo un cargo de mucha jerarquía, como es ser rey. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, uno empieza a experimentar ciertas preguntas. David, ¿cuánto sé yo de David? ¿Por qué fue elegido David? ¿Qué diferencias tenía Saúl con David? Claro, algunos me estarán diciendo, hermano, usted mismo lo ha dicho, Saúl dejó de obedecer, fue rebelde, ¿verdad? Fue de alguna manera contumaz con Dios, lo que le mintió a Dios, pero al principio no era así. Al principio fue un rey que se sujetó, ¿no es cierto?, hasta que su mente se envaneció. Entonces, el envanecimiento del hombre de alguna otra manera provoca que nosotros nos desviemos a tal punto que el Señor nos puede rechazar. Pero eso depende de cada uno de nosotros, porque a David no le pasó eso. Estando quizás en condiciones más desfavorables, humanamente hablando, porque David no tenía la experiencia de guerrera que tenía Saúl, no tenía el porte que tenía Saúl, no tenía la presencia que tenía Saúl.
Es más, cuando se enfrentó a Goliat, ni siquiera le cabía el traje del rey. Cuando le dijo que se ponga mi traje para enfrentar a ese gigante, ¿no es cierto?, que se llama Goliat, y David dijo, no, no, era tan delgado, David, su físico, que el traje no le cabía, le quedaba grande. Proporcionalmente y físicamente eran distintos. Pero el corazón era mucho más potente el de David que el de Saúl. Y aquí vamos a ver algunos puntos rápidamente, ¿no es cierto? Y de alguna otra manera siempre quiero dejar la puerta abierta para que usted, mi hermano, mi hermana, si le interesa este tema, siga indagándose acerca de este David. ¿Por qué se ganó, ¿no es cierto?, la presencia o la promesa de parte de Dios. ¿Por qué se la ganó? ¿Por qué nosotros nos podemos ganar? ¿O por qué nosotros nos tenemos que ganar? ¿O cómo nos tenemos que ganar el cielo? ¿Es que el Señor nos va a llevar al cielo porque yo solamente lo digo? ¿O me lo tengo que ganar? Usted y yo tenemos que ganar un espacio en el cielo. Estamos haciendo todo lo suficiente para poder tener ese espacio en el cielo y en el día del juicio decir, Señor, sí, mira, Señor, yo tengo que tener 1 metro cuadrado en el cielo, entre comillas. ¿Será que esa será mi presencia delante de ese Dios en el día del juicio? Cuando Él me va a mostrar qué tanto hice o no hice. Por eso que hablar de David, ¿no es cierto?, es hablar primero de una obediencia desde la juventud. Fíjense que hay jóvenes, hay cristianos, hablemos que han sido cristianos desde la juventud. Yo soy uno de ellos. Yo recibí al Señor cuando tenía 13 años. Y fíjese que muchas veces nosotros los jóvenes, o los niños jóvenes, o los adolescentes, no estamos tan preparados, ¿verdad? O no tenemos, ¿verdad?, la suficiente madurez para poder fortalecernos y crecer. Sí tuvimos problemas, sí tuvimos dudas, sí tuvimos dificultades, pero el Señor de alguna u otra manera nos ha ayudado para estar hoy día acá, con altos y bajos. Desde joven, entonces, David se destacó por su fidelidad a Dios. Mientras cuidaba las ovejas, cultivó una vida de dependencia y adoración a Dios. David siempre supo que existía un Dios todopoderoso. Su obediencia no fue una reacción ocasional, sino una constante forma de vida y sobre todo una constante en su carácter. Por eso es que, mis hermanos, cuando nosotros vemos la historia, ¿no es cierto?, de David y Goliat, en la forma en que él se enfrenta a Goliat, yo le dije anteriormente que sería bueno que está en 1 Samuel capítulo 17, leyeran todo y se van a dar cuenta cómo David se enfrenta a una situación previa antes del gigante. ¿Cómo es posible, le dice a los judíos, ¿verdad?, que permitan a este filisteo insultar a Dios y al pueblo de Dios? Era un nivel, ¿no es cierto?, de reclamo. Están muertos todos de susto. ¿Cómo es posible que ustedes permitan que este filisteo insulte al Señor, a Jehová? Él lo tenía súper claro y por eso es que, bueno, aunque me cueste la vida, yo me voy a enfrentar a ese, punto, se acabó. Jehová de alguna u otra manera me va a proteger. Y así lo hizo el Señor. No importando el problema tan grande que es, o la dificultad tan grande que es, sino que Él se va a enfrentar, ¿no es cierto?, a ese Goliat con la fuerza que Dios le permite y que le da. ¿Qué otra característica? Sujeción, dice, a la voluntad de Dios. Sujeción, hermano, eso es lo que más nos cuesta a nosotros, ¿no? Sujetarnos, sujetarnos, sujetarnos. ¿Cuántas veces, cuántos mensajes, buenas predicaciones de mis hermanos, ¿verdad?, que han pasado inclusive por esta plataforma, siempre se repite una variable, sujeción, sujeción. Somos rebeldes muchas veces, no nos gusta sujetarnos, no nos gusta la obediencia, siempre buscamos una excusa de alguna u otra manera para desviar la atención de lo que es realmente importante. David no actuó impulsivamente como otros reyes. No importaba si él fuera, ¿verdad?, un cuidador de ovejas o fuera un rey, él siempre se mantuvo atento delante de Dios. Antes de tomar decisiones importantes, siempre, hermanos, no algunas veces, siempre buscaba el consejo de Dios. En 2 Samuel, capítulo 5, verso 19, hay un texto ahí interesante, dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano?
Y Jehová dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. El consejo de Dios. El consejo de Dios. La consulta a Dios. Señor, haré esto. Subiré, ¿verdad?, contra los filisteos. ¿Me los vas a entregar en las manos? ¿Me vas a dar esa confianza, Señor? El poder de la sujeción a Dios. Dios siempre va a dar una respuesta. Hoy día no la va a dar de la forma que se la dio a David, ¿no es cierto? Pero siempre vamos a tener una respuesta. Cuando primero, ¿no es cierto?, le preguntamos al Señor. Y por esa razón, entonces, David logró ser la persona que es. Tercer punto, obediencia incluso, ¿verdad?, en la disciplina. Obediencia, sujeción, obediencia. Otro concepto, ¿verdad?, que fundamental que hemos tratado, yo personalmente lo he tratado en muchas ocasiones, ¿no? La obediencia a Dios. Uno de los actos más reveladores de la obediencia de David fue su actitud después de pecar, fíjese. Usted sabe el pecado que cometió David. Y David, aparte de arrepentirse, se sujetó a la voluntad de Dios. Cuando cometió adulterio con Betsabé y fue arrepentido por el profeta Natán, no endureció su corazón. Fíjese que cuando uno comete un pecado hoy día y de alguna otra manera se revela ese pecado, y van los hermanos o el hermanito, ¿verdad?, el evangelista o el futuro anciano, a hablar con el hermano, a exhortarlo, porque es lo que bíblicamente corresponde. Por lo general, los hermanos endurecen su corazón. Se enojan y se van. Inclusive algunos se dan el lujo de cambiar hasta la doctrina, defendiendo, ¿no es cierto?, lo indefendible. La reacción de David, ¿no es cierto? Ahí en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Fíjese que él en ese texto dice una frase interesante. Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. No hay nada, no hay excusas, no hay nada que de alguna u otra manera ocultar, no hay nada que defender, simplemente con pena pequé contra Jehová. Y si usted me acompaña al Salmo 51, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, es una súplica de David hacia Dios. Simplemente voy a leer 3 versículos. Todo el Salmo es hermoso. Pero dice el versículo 1 del capítulo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios, Jehová, no iba a considerar el corazón de David algo especial. Señor, mi pecado va a estar delante de mí. Yo sé que tú me has perdonado, yo sé que tú me has brindado tu apoyo, he sido, hablemos, víctima de mis propios pecados, porque pero eso no fue lo suficiente como para decir eso. Ah, ¿No escucho al hermano o es mi computadora? ¿me escuchan? Sí. Sí, parece que de repente se va un poquito la señal. Puede ser, por eso que apagué un poco mi cámara, Sí. puede ser problema de internet, pero ahora me están escuchando bien, Sí, ¿cierto? ahora sí, hermanito, gracias. Ok, gracias. Entonces, todo el capítulo 51 de Salmos es un texto que recomiendo que lo leamos, y no lo leamos solamente como una historia, sino que lo leamos de corazón, ¿no?, con profundidad, para poder darnos cuenta de lo que experimentó David, la pena que experimentó de haber de alguna u otra manera desobedecido al Señor. El respeto a la unción divina. David reconoció que había sido ungido, ¿verdad?, por Dios. No era cualquier cosa.
Y fíjese que esto lo asocio mucho a lo que es el bautismo. Por eso es que el bautismo, mis hermanos, es un acto sumamente importante que tenemos que hacerlo, ¿no es cierto?, con toda la reverencia que eso significa. Cuando uno se bautiza, está haciendo un compromiso con Dios. El mismo compromiso, ¿no es cierto?, cuando de alguna otra manera fue, ¿no es cierto?, ungido David de manera divina por parte de Dios. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, David tuvo múltiples oportunidades, inclusive de matar a Saúl, quien lo perseguía injustamente. Sin embargo, se negó en hacerlo, fíjese, porque no estaba bajo la orden de Dios. En 1 Samuel capítulo 24, verso 6 dice, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Él, de alguna otra manera, ¿no es cierto?, David reconocía que el único que debería irse en contra de Saúl era Dios, no era él. El respeto, ¿cierto?, hacia su rey, hablemos Saúl. Y por último, el deseo sincero de cumplir con la voluntad de Dios. Hermanos, esto no es solamente una frase que yo sé que lo decimos en muchas ocasiones, no es algo que adorne una presentación, es algo que de alguna otra manera tenemos que ver la forma de cumplirlo. Porque de esto depende nuestra salvación. David anhelaba construir el templo, aunque Dios no le permitió hacerlo. Era el deseo más grande de su corazón. En lugar de ponerse a quejar, a enojarse con Dios, simplemente él obedeció y dejó todo preparado para que su hijo Salomón, que aparece en Primera de Crónicas, capítulo 22, versos del 6 al 10, asumiera la bella misión de construir el templo. Pero fíjese que todo lo dejó preparado David. Los planos, cómo debía ser, y la ejecución se la dejó a su hijo Salomón. Esto muestra, ¿no es cierto?, una absoluta sumisión al plan divino de Dios. ¿Cuál es el rol que cada uno tenemos dentro de la iglesia? Usted y yo. ¿Qué podemos hacer para que la iglesia pueda crecer? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Las hermanas están haciendo lo suficiente? ¿Nos ponemos de alguna u otra manera bajo la orden de Dios? Como yo les decía a mis hermanos, pueden haber otros muchos puntos más. Punto 6, 7, 8, 10, 15, no sé, David. Podemos estar todo el año hablando de David. Es una fuente inagotable, ¿verdad?, de información espiritual que de alguna u otra manera nos podría ayudar para crecer como cristianos y como personas. Pero el deseo de estas 3 lecciones que he podido compartir con ustedes es precisamente presentar a este hombre y tratar de responder la pregunta que siempre puse en las presentaciones. ¿Por qué David? ¿Por qué él? ¿O por qué cada uno de mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué David? ¿Solamente porque fue rey? ¿Guerrero? No, porque fue un hombre que tuvo un corazón que conquistó el amor de Dios. Para concluir, mis hermanos, ¿tenemos un corazón como el de David? ¿Dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando esto significa esperar, sufrir o ceder nuestros planes? Por eso que el cristianismo, mis hermanos, o el discipulado, es mucho más que teoría. Podemos hacer mucha teoría. Pero cuando tenemos que practicarlo, entonces de alguna u otra manera podemos observar si realmente estamos al nivel de lo que espera el Señor. Vuelvo a reiterar, hoy día hablamos de David, mañana podemos hablar de otro, ¿no es cierto?, de otro hombre o mujer bíblico de la Biblia. Y esas historias que tenemos acá no están solamente, como yo les decía, para cubrir hojas o leérselas a los niños.
están precisamente para nosotros poder rescatar. ¿Por qué están esos hombres y mujeres acá en la Biblia? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué hay una Ruth? ¿Por qué hay una Esther? ¿Por qué están acá, hermano? ¿Por qué se les menciona acá? Fíjese que hay cosas que me llaman y me siguen llamando. Un Salomón, un hombre sabio, pero que al final se cayó de sus vidas, teniéndolo todo, pero se cayó. Y de alguna otra manera, ¿no es cierto? Estas historias, estos personajes nos deben a nosotros entregar una información valiosa, que a través de ellos podemos conocer realmente el carácter de Dios. ¿Qué es lo que espera de cada uno de ellos? Porque ellos lograron ser, ¿verdad?, las personas que fueron, porque ellos lograron los objetivos que muchas veces, ¿verdad?, ah, fueron tremendamente potentes. ¿Y por qué nosotros muchas veces no podemos lograr algo menor que lo que lograron ellos? Y la explicación está en cada uno de nosotros. Y eso depende entonces en cómo nosotros veamos a Dios. Si realmente lo vemos como un Dios todopoderoso, o de alguna otra manera pensamos que siempre va a tener paciencia con nosotros y siempre nos va a perdonar y me va a entender y al final me voy a ir al cielo. Las evidencias muestran lo contrario. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que se haya escuchado bien la lección, no haya tenido mucha interferencia y esperamos siempre poder compartir en estos espacios para poder hablar de las Escrituras. Gracias, mis hermanos. Hermano Muchísimas Edward, adelante. gracias. Gracias, hermanito. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros para poder, parte del staff, por supuesto, que dice la Divina Respuesta, nuevamente presentando un interesantísimo estudio que tiene que ver, por supuesto, con la historia, con la vida de David. eh, y hay muchos otros personajes, tal como decía nuestro hermano también, que deberían ser inspiración para nosotros, para poder entonces seguir en obediencia y en la disciplina del Señor. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a usted y a toda su familia. Vamos a pasar entonces a una oración a nuestro Padre Celestial. Posteriormente, entonces, vamos a ir con el hermano Néstor a ver si nos puede después comentar quiénes fueron los que estuvieron ahí mirando a través de Facebook Live. Hermano Cristian Jara, ¿cómo está para una oración? Sí. ¿Podría orar, hermano, por favor, si fuera tan gentil? Sí, hermanitos, creo que se puede. Ok. Bien, oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por permitirnos juntarnos nuevamente. Estamos, Señor, agradecidos de usted por todo lo que tenemos, Señor, por la salud que nos permite tener, porque nos permite, Señor, tener lo necesario para dedicar parte de nuestro día, Señor, a compartir entre hermanos, principalmente el estudio de su palabra. Queremos pedirle, Padre, por estos estudios, que puedan ser algo de utilidad en nuestra vida, que nos pueda servir, Señor, para compartir estos puntos, estos parámetros, Señor, estas ideas entre hermanos, Señor, y también con lo que nos rodea, con todas las personas, Señor, que viven alrededor nuestro. Permítanos, Señor, que todas estas ideas que provienen de su palabra podamos, Señor, tenerlas como una herramienta para compartir, Señor, y para construir también en nuestra vida, Señor, unas bases sólidas que nos permitan llegar a la eternidad con usted. Queremos ratificar, Señor, nuestras peticiones de oración por todos nuestros hermanos. Hay temas delicados, Señor, en sus vidas. Hay, Señor, cosas que a veces distraen en demasiada su atención. A veces la salud, Señor, juega un papel fundamental. Sabemos que usted nos entiende y por eso queremos pedir, Señor, que usted pueda ayudar a esos hermanos que se encuentran con dificultades, que a veces, Señor, hacen difícil que prestemos la atención necesaria a usted. Ayúdanos a pelear con eso, Señor. Ayude también a esos hermanos que sufren por sus dolencias muchas veces, que hacen que su vida sea pesada, Señor, aparte de la carga emocional que el mundo pone. Queremos, Padre, ratificar nuestro agradecimiento por los alimentos, Señor, por el cuidado y por estar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este grupo. Gracias por la lección de nuestro hermano.
queremos, Señor, todo esto pedírselo a través de su Hijo Jesús, como cada día lo hacemos, Señor. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Cristian. Vamos con el hermano Néstor a ver si nos puede comentar quién estuvo por ahí mirando a través de Facebook Live. Hermano Néstor, su micrófono. Buenas noches. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Sí, tuvimos aquí algunas visitas. La hermana Alicia Zamora, Rubiela Cortés López, Seila Soto, Carmen Barrera Reina y Marcelo Tolosa. Esas son las visitas que tuvimos hoy día en Facebook. Les invitamos, pueden volver a escuchar este tema en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso. Muy bien, Amén. pues. Gracias, hermano Néstor. Vamos entonces con algunos comentarios que quieran realizar nuestros hermanos aquí presentes acerca del tema que hemos escuchado bien interesante el día de hoy por parte de nuestro hermano Oscar. ¿Puede levantar su manito? Chat. Ah, tenemos chat también, de veras. Tiene toda la razón, por hermano Néstor. ¿Qué dice ahí? Dice, la hermana Jenny Gómez de República Dominicana dice: bendiciones, mi hermano, por tan excelente estudio, muy bueno. Dios le guarde a usted y familia. Claro. Después la hermana Luz Dari dice, gracias, hermano Oscar, por el excelente mensaje. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. La hermana Jenny Gómez dice: bendiciones para todos. Nuevamente deja un mensajito. La hermana Marisa de Figueroa dice: muchas gracias, hermano Oscar, por el buen mensaje de hoy. Gracias a Dios por su palabra. Saludos a todos, estimados hermanos y hermanas. Y el hermano Marvin Soto dice: muchas gracias, mi hermano Oscar, por su lección. Muy bien, pues. Ahí están leídos todos los mensajes que han dejado nuestros hermanos han salido entonces en vivo y en directo a través de esta plataforma de estudios bíblicos que ya lleva un poquito más de 5 años ya escuchando los estudios bíblicos que han traído todos nuestros hermanos de acá de prácticamente toda América. Así que estamos muy contentos por eso y porque podemos entonces, tenemos las ganas y el entusiasmo y el deseo de poder seguir trabajando en esto. ¿Algún comentario? ¿Alguna salutación? ¿Algún agradecimiento? ¿Palabras? Etcétera. Pueden decirlo ahora o callar para siempre. Hermano Jorge Figueroa, desde Lima, Perú. De Lima, Perú, hermano Ernest. Hermano Oscar, esta linda lección donde compara usted los ejemplos de David y Saúl, ¿no? Cuando lo nombró rey y luego Dios le quita, ¿no? Pero usted basó su estudio sobre frase muy importante, y empezando el título donde decía Dios pesa los corazones, pero también mencionó Dios no manipula los corazones, es el hombre, y da los ejemplos en David y Saúl, quien se aleja de Dios. Por eso nos exhorta a decir: no perdamos la confianza en Dios, sujetémonos a Dios y tengamos un deseo sincero de obedecer a Dios. Hermosa lección, hermano. Sin embargo, quisiera que me aclare un temita que lo tocó rápidamente, que creo que es cuestión de redacción o semántica, ¿no? Cuando usted menciona, por ejemplo, da el ejemplo de cáncer. Una persona dice: toma cáncer toda su vida y paga la consecuencia. Y dice, pero lo que yo digo es, pero en las cosas espirituales no es eso, porque en las cosas espirituales nunca es tarde. Por más que uno tenga un problema, Dios siempre perdona a la persona que lo busca en cualquier... ¿Hay interrupción? No sé si me están escuchando. ¿Aló? Bien. ¿Aló? Sí, hermano, ¿no? Sí, Ya. Entonces, creo que es una cuestión de expresión, nomás, me imagino, ¿no? Porque comparamos una cosa carnal con una cosa espiritual. La cosa de Dios nunca es tarde, hermano, y espero que así lo entienda, ¿no? Pero sin embargo, usted mencionó que Dios, que el hombre, por ejemplo, un hombre que fuma toda la vida y tiene cáncer y ya es tarde. Bueno, claro, yo quiero entender lo que también uno se puede alejar de Dios cuando empieza a alejarse de Dios, no obedece sus mandamientos, llega un momento que ya va a ser tarde, porque también Dios pone límite, como usted lo hizo, ¿no? Pero esa expresión entre la carnalidad y la espiritualidad, porque en la espiritualidad creo que nunca es tarde, ¿no? El ejemplo que usted dio, si me lo explica un poquito más, hermano, depende, podría tener la claridad necesaria. No, tiene usted, hermano, toda la razón. El Señor siempre da la oportunidad de salvación hasta el último momento.
El punto está en que muchas veces, y usted de repente ha sido testigo también, como muchos de nosotros, hay hermanos en Cristo que han partido de este mundo en rebeldía con Dios, ¿no? Y se han ido de las congregaciones enojados por muchas excusas. Y fíjese que lo que está pasando muchas veces, y también creo que tenemos mucha experiencia, es que cuando uno conversa, antes de que las personas partan de este mundo, uno conversa con ellos no están arrepentidos. O sea, ellos se encuentran, no, Dios me entiende, me va a comprender, yo voy a llegar igual al cielo, ¿no es cierto? Se van de este mundo y la pregunta es, ¿llegaron al cielo? ¿Se da cuenta? Entonces, yo hago un ejemplo muy parecido con el tema del cáncer, ¿no? Yo sé que eso es algo material físico, pero fíjese que está el cáncer del pecado también, ¿no? Fíjese que en mi caso acá hay varios hermanos y hermanas que están fuera de la iglesia ya por años, y fíjese que no los veo complicados, no los veo complicados para nada, o sea, como triste, arrepentido, nada, nada, nada. Entonces, si mañana llega el Señor o simplemente parten de este mundo, ¿no? Van a tener el perdón de Dios. Y fíjese que ellos están muy convencidos de que ellos están bien, de que el Sí. Señor tiene misericordia, que el Señor los entiende, que el Señor los va a llevar igual. Entonces, ¿para qué nos engañamos? Ese es el punto. Al final, ese es que uno mismo se autoengaña. Así como la persona que fuma, ¿no es cierto? Y le da el cáncer, al final se está autoengañando. La persona que está fuera en el mundo y está enojada con la iglesia, con los hermanos, ¿no es cierto? Y que si uno se topa, hermanito, arrepiéntase, no, hermano, yo estoy bien, qué sé yo, y está bien y está convencido. Esa persona cuando parte de este mundo va a partir convencido, pero ¿a dónde? ¿Para dónde va a llegar? Entonces, lo que va a pasar es que no se puede quejar delante de Dios, ¿verdad? Porque él tenía el tema súper claro. Ahora que no lo quiero obedecer es otro tema. Ujú. No sé si Claro. de alguna manera he No, ampliado un pero poco la explicación. yo creo que sí. Aclaro el ejemplo y quedó preciso dentro del tema expuesto. Muchas gracias, hermano Oscar. De nada, manito. Muy bien, vamos con nuestro hermano Gilbert. Hermano Gilbert, adelante usted. Sí, bueno, un bello mensaje. El personaje es precioso, tiene tanto para decir. La gran pregunta que no logro todavía responder es si habrá otra lección. Pero bueno, Oscar nos dirá después. Hermano, pero dos cosas, quizás aportando un poco, ¿no?, a una próxima lección o cualquier caso, aprovechando la oportunidad. David fue un gran guerrero, pero sobre todo fue un gran guerrero de la oración, en oración, porque cada uno de esos salmos son reflexiones que nacen, que surgen de conversar con Dios, y él de esas reflexiones las elaboraba y las decía de esa manera poética, de esa manera musical, incluso para dejar ese grato recuerdo. Así que uno de los grandes, ¿cómo decir?, maneras de nosotros mismos valorarnos o valorar nuestro corazón es cuánto disfrutamos nosotros la presencia de Dios. Lo de David con la presencia de Dios llegaba al ridículo, realmente, como le llamó la atención la hija de Saúl precisamente, cuando le decían, bueno, pero qué contradicción es esa, quieres glorificar a Dios y andas en calzoncillo ahora delante del pueblo. Él tenía esos excesos, pero bueno, también era un hombre de su tiempo, pero en cualquier caso, disfrutar y ser unos enamorados de Dios, y que cuando se trate de las reuniones de la iglesia, pues lo disfrutamos tanto, que la familia lo sepa, que para nosotros Dios es lo importante, la iglesia es importante. Esos son los corazones en que Dios se agrada, ¿no? Como usted lo decía en su título. Y por último, también, hermano, reflexionar en la palabra no es severidad, sino la responsabilidad de Dios con el pecado. Porque cuánto tiempo pasó de aquella advertencia, promesa, entre comillas, que le hizo Natán, cuando le dijo, lo que tú hiciste en secreto se anunciará en público. Y cuántos años después surge aquella tragedia entre los hijos de David, que era la consecuencia de aquel pecado. Así que también eso, su vida también es un ejemplo de que aún en cualquier caso Dios tiene un plan, y es el de perfeccionarnos, y lo llevará a cabo, y que temamos a Dios y a su responsabilidad con respecto al pecado. Correcto. Sí, sí, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo, mi hermanito, totalmente de acuerdo. Ahora, si habrá otra lección de David, no sé. Esto- Ya veremos. pero Todo vamos el a tiempo lo tratar dirá. de hacerlo. Dios le bendiga, hermano. Gracias, gracias. Gracias, hermano Cristian Jara, adelante. Sí, hola hermanito, bueno, hace rato que no tenía la oportunidad de comentar un poquito. Bueno, gracias primero a Oscar, ¿no es cierto?, por su buen mensaje, ¿no? Y que da tanto para conversar también. Mire, estaba pensando más que nada en la pregunta que había hecho el hermano con respecto a esto de, de si es tarde o no es tarde. Creo que obviamente el hermano ya contestó bastante de eso. Pero yo difiero de todas maneras a veces, ¿no es cierto?, cuando abusamos de la idea de pensar que no es tarde. Yo creo que en vida a veces ya puede ser tarde, aún en vida. ¿Y por qué? Por ejemplo, yo pienso en Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 17, cuando se está hablando de Saúl. Y por ejemplo, ¿qué dice ahí? Dice, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú, después de haber rechazado la primogenitura, él quiso y con lágrimas y hizo tremendo esfuerzo. Y Dios ya le cerró la puerta, porque él rechazó en un momento. Entonces, si bien yo comparto que nunca es tarde, por ejemplo, para buscar el arrepentimiento, pero a veces también en el camino nos perdemos esa oportunidad porque la rechazamos constantemente, ¿ya? Nosotros mismos no, nos cerramos la puerta. No es porque Dios no quiere perdonar, eso está totalmente exento de la idea. Dios siempre va a estar ahí dispuesto al perdón. Él es el juez, ¿ya? Yo no puedo meterme ahí en si alguien lo merece o no. Hasta ahí llega mi línea de pensamiento, pero sí creo que hay muchos ejemplos, por ejemplo, que en vida, miren el pueblo de Israel, cuando se perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida, después ellos querían. Y Dios le dijo, no, 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 no. Ahora, podría seguirse, hay más ejemplos en la Biblia, ¿no es cierto?, en donde por errores propios, ¿no es cierto?, uno se pierde grandes bendiciones, quizá no la entrada al perdón, ojo con esto, ¿ya? Pero nos perdemos lo mejor de lo que Dios tiene para nosotros, que es esas bases sólidas que nos pueden llevar a obtener la vida eterna, ¿ya? A veces no llegamos al perdón de Dios porque no sabemos cómo llegar a Él, simplemente. Yo no lo veo tan fácil como sentarme en la noche nomás y pedir perdón por algo y se acabó. Eso puede ser arrepentimiento que muchas veces es momentáneo también, ¿ya? Es circunstancial porque me siento mal, a veces casi ligado a un sentimiento más que a un arrepentimiento real. Entonces, no estoy dando una opinión, ¿no es cierto?, única, pero estoy diciendo que a veces en vida es un peligroso juego pensar que siempre tenemos más oportunidad y más tiempo. Y hay varios ejemplos en la Biblia en que uno se puede apoyar para decir, ojo con eso, ojo con eso. A veces, aún en vida, la esperanza se va, porque uno rechaza muchas veces y después ya no hay, por ejemplo, una base sólida para seguir buscando. Uno se autoelimina solo muchas veces. Por eso pongo lo de Saúl. Él procuró con lágrimas, dice ahí, el arrepentimiento. Aunque lo procuró con lágrimas, no, ya era muy tarde. Y nos perdemos grandes bendiciones de parte de Dios por dilatar demasiado las cosas, por dilatarlas demasiado. Aún quedando tiempo de vida. La gente juega con el bautismo, por ejemplo. Grupos religiosos juegan con la idea del bautismo. Y aún en vida. Y hay gente que se perdió por eso. Entonces, creo que como cristianos debemos tener harto ojo con eso y buscar a Dios mientras pueda ser encontrado. O sea, eso, hermano. Y gracias, hermano Oscar, a todo esto, ¿no es cierto? Creo que estuvo muy bueno su mensaje hoy día. Qué bueno que puede estar. Muy bueno, muchísimas gracias. Gracias, hermano Cristian. Hermano Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas noches, adelante. Hermano Oscar, muchas gracias por la lección. Meditar mucho en esta lección, ¿no? Se centras en David, pero presentaste el ejemplo de Saúl y el ejemplo de Salomón, ¿no? Hombres que, como decías al inicio, atrayeron la atención de Dios por su corazón, pero con el pasar, puede ser con el pasar del tiempo, por el descuido, por quitar la mirada donde tenían que tenerla, vimos cómo terminaron en cierta forma contrarios o totalmente diferentes a cuanto iniciaron, ¿no?
Y creo que es un llamado de parte de Dios para nosotros. Tú lo decías muy bien. Dios nos deja a su santa palabra el ejemplo de estos hombres valerosos, pero no solamente nos pinta cosas hermosas de ellos, como hacen los libros de historia que enriquecen y ensalzan a los héroes y no hablan de lo malo que hicieron. No, Dios nos presenta a estos hombres de fe lo bueno, pero también lo malo, para que nosotros tengamos cuidado de que no nos ocurra lo mismo. Lo que decía el hermanito Cristian, soy también apelo a lo mismo, ¿no? No podemos nosotros tratar de abusar de la gracia de Dios, porque justamente la gracia de Dios, como dice Tito, no es que Dios está dispuesto a perdonarnos siempre, siempre, siempre y a hacer alcahueta de nosotros en cuanto al pecado, no. Antes la gracia de Dios nos invita a cambiar, a vivir una vida diferente, a renunciar a los deseos mundanos. Y hay un texto que mientras el hermano lo citaba, se me vino a la mente, y es Hebreos 6. Hebreos 6, el escritor de los Hebreos habla de un tipo de hermanos que recibieron todas las bendiciones de Dios en cuanto al servicio. Dice Hebreos 6:5, Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, es decir, se volvieron atrás, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero los que producen espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Entonces, creo que la exhortación de Dios es justamente a velar, tener cuidado y no desaprovechar esa misericordia y gracia que el Señor nos brinda. David es el claro ejemplo, como lo decía el hermano, era un hombre conforme al corazón de Dios, que siempre buscó ser agradable al Señor, que como humano falló, pero no se quedó ahí. Dice, siempre procuró volver, resarcir su error y estar agradando al Señor. Bueno, buena lección, y sí me gustaría escuchar otra lección de David, hermano. Dios le bendiga, hermano, y muchas gracias a todos. Bendiciones, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Eduard, por su comentario. Ya lo vamos a dejar encalillado al hermano con otra parte de la historia de David, o sea, de parte del estudio también que hizo el día de hoy. Así que bueno, va a tener que pasar por administración para pedir otra hora también para otro día. Así que bueno, ahí lo vemos. Bueno, hermanos queridos, ¿alguien más? El hermano Marvin, ya para ir concluyendo ya por el día de hoy. Sí, sí, me escuchan, sí, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Pues no, para decirle al hermano Oscar que muchísimas gracias, me ha sido un gusto poder verle y oírle, tenía tiempo de no escuchar sus buenos temas, y a todos ustedes también, mis hermanos, muchísimas gracias, debo retirarme porque voy para el estudio del hermano, la plataforma del hermano Manuel López Lira. Así que nos vemos, si Dios lo permite, y pasen todos muy buenas noches y que el Señor los bendiga. Muchas gracias Muchísimas por todo. gracias. Ujú. Mande un WhatsApp, Gracias, hermano hermanito. Sí, sí, Hermano. ahí le escribo. Correcto. Nos vemos. Buenas noches a todos. Saludos a la plataforma, hermano. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos queridos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Estamos llegando ya al final de esta sesión de estudio bíblico el día de hoy, viernes 23. Muchísimas gracias por su asistencia, por haber estado aquí el día de hoy, por haber apartado de su tiempo para poder escuchar la palabra del Señor, que ha sido muy bien traída entonces por nuestro hermano Oscar Rivadeneira desde allá del sur de Chile, pasando un poquito de frío, pero está bien abrigadito porque tiene una buena estufa para que no se congele. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El día lunes nos estamos viendo nuevamente. Dios mediante, saludos a las Hasta congregaciones en las que ustedes luego. son miembros y que el Señor les bendiga. Muchas Dios gracias. le bendiga Buenas a noches. Chao, todos. chao. Buenas noches. A Buenas noches, todos. hermano. Hasta luego, hermano. Bendiciones con Hasta todos. luego. Cuídense. Que la pasen Bye. bien. Buenas noches, Igual. Que Dios te bendiga.
Amén, Saludos. hermano, bendiciones. Le mandé un Saludo por acá y saluda a todos por allá, mi hermano. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Chao. Amén, hermano, bendiciones.